acusaron a Blaquier por un tema que vos, Leopoldo, denunciaste mucho, estuvo Miguel Fernández Pastorante, ¿no? Que era el Fondo de Sustentabilidad de ANSES. Sí, bueno, era hora que la justicia reaccionara. Yo lo que tengo es la preocupación de que no se mezcle con la campaña electoral. Te voy a decir por qué. Porque me parece que lo más importante de esta campaña es que está abriéndole los ojos a la sociedad respecto a la naturaleza de un plan económico. Claro. Porque en este momento hay muchos que pretenden echarle toda la culpa a Macri de lo que ha pasado, cuando fueron activos colaboradores de un modelo económico que nos llevó a esta situación. Digo, no nos llevó Macri. Y yo no quiero que ocurra lo que ocurrió durante los últimos 4 años, que fue que precisamente la sociedad argentina fue embobada, digamos, por el tema de la corrupción. ¿Cuánto tiempo se pasó la gente delante del aparato de televisión viendo la excavadora de Marijuán, si excavaba 1 metro, 2 metros, si aparecía el famoso container, si, bueno, había un hecho de corrupción en el tema del gas licuado, cosa que se ha comprobado. Pero mientras la sociedad estaba embobada con eso, efectivamente los tipos no solamente se robaban el país, sino que nos destruían la Argentina. Claro. La desquiciaron. Entonces mucha gente puede llegar a suponer de que en realidad todo esto que ha pasado es por esta corrupción que va apareciendo del macrismo. No, no es por esta corrupción. Es por un plan económico que no debe repetirse en la Argentina. Es por el endeudamiento externo, es porque destruyeron el consumo, porque desregularon el mercado cambiario y financiero. Eso es lo que está destruyendo la Argentina. El neoliberalismo. Exacto. Ahora viene, sí, acompañado efectivamente de esta corrupción que es de carácter estructural, porque utilizaron mecanismos legales del Estado para robar. Caso concreto, bueno, lo que acaban de describir ustedes, ahí saltaron un dato que es muy importante. Esos informes de la UCOBI que demostraban que la Ausol estaba, digamos, en una situación de irregularidad, fueron escondidos por Iguacel en un cajón del escritorio en Vialidad Nacional. No fueron mostrados en el expediente, de modo tal de que no hubo oportunidad de tratar de ver si efectivamente esos informes tenían sustancia y compensar con lo que se estaba pidiendo. Directamente los agarró, los metió en el cajón. Esto es un hecho gravísimo. Y vos fíjate que además es una modalidad, porque lo mismo que hicieron con las autopistas para beneficiar a la familia Macri o al grupo Macri, lo hicieron con los parques eólicos. ¿Cuál es el mecanismo, el modus operandi de este grupo? En el caso de Ausol y de los parques eólicos, extendieron la concesión, no sé, 20 o 30 años, no recuerdo bien, creo que hasta el 2030. Hasta el 2030. Elevaron las tarifas, dolarizándolas, de los peajes. Le dieron la posibilidad de que se suprimiera la exigencia que había de que si en determinado lapso de tiempo no te levantaban la barrera, vos tenías el derecho de pasar sin pagar el peaje. Es decir, le dieron todo lo que las empresas querían, en este caso su propia empresa. ¿Qué pasó con eso? Obviamente se valorizaron extraordinariamente las acciones de la empresa, porque tenían más concesión, más tarifa, menos exigencias. ¿Qué hicieron? Una vez que se valorizaron, vendieron la parte que le correspondía en la sociedad. Con los parques eólicos se hicieron exactamente lo mismo. Compraron a una empresa quebrada como Isoluc, llevaron adelante las licitaciones y esa empresa, que era la de ellos, que había comprado acciones a una empresa quebrada que tenía proyectos de parques eólicos, una vez que eso se valorizó, también lo vendieron. Obviamente venden y se va toda la plata afuera. Total. Por eso es muy importante decirle al Fondo Monetario Internacional, sobre todo al Fondo Monetario Internacional, que si quieren cobrar, una de las cosas que van a tener que hacer es colaborar con la Argentina en ubicar en todos los paraísos fiscales y en las sociedades offshore y las cuentas offshore de estos sinvergüenzas, pero también de los que han venido evadiendo históricamente en Argentina. ¿Vos qué opinás, Leopoldo? Porque acá hemos estado hablando con, no sé si has tenido oportunidad de ver, con la doctora Bettina Stein, que fue la que accionó contra el patrimonio de Macera y logró que Macera se haga cargo con su patrimonio de indemnizar a víctimas de la dictadura de la represión de Estado. Y ella dice esto que ya se utilizó
puede hacerle para que Macri, Duhovne, Sturzenegger, con su patrimonio, paguen el endeudamiento que han hecho a la Argentina? Es un poco más complejo, es bastante más complejo. Hay otros factores que juegan, porque bueno, hay decisiones de Estado. La decisión de la represión no fue fue una decisión estatal, pero no una decisión formalizada por el Estado. No es que sacaron un decreto diciendo vamos a hacer desaparecer gente, etcétera. Y además, en el contexto internacional, la violación de los derechos humanos tiene una categoría. Pero te lo consulto diferente. Justamente por lo que estabas diciendo vos, del rastreo en los paraísos fiscales que eso sí, eso es otra cosa. Yo creo que hay que hacer. A ver, la corresponsabilidad del fondo ya ni siquiera la decimos nosotros, la dice el mundo entero. El mundo entero dice, el fondo tiene una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión política, pasando por encima de los estatutos. Sí, ahora se lavaron las manos porque viste que le pintaron la cara a la Cunza, lo mandaron de vuelta sin los 5.400 y se lavan la mano de lo que quieran, pero tienen un lío terrible en el directorio del fondo porque fue una orden de Trump que se ejecutó a través de Christine Lagarde. Y ahora el resto de los países que integran el directorio dicen, bueno, señores, comprometieron el 60% de la capacidad prestable del fondo con la Argentina. ¿Ahora qué vamos a hacer? Claro. Entonces hay una corresponsabilidad. En el marco de esa corresponsabilidad hay que dar la discusión por la renegociación de la deuda, no el reperfilamiento, hablemos en criollo, la reestructuración de la deuda. Y en esa reestructuración, al fondo hay que ponerle las cosas muy claras. Ellos violaron el estatuto del fondo, bueno, muy bien. Si violaron el estatuto del fondo, esa corresponsabilidad está manifiesta legalmente. Por eso Fernández, como buen abogado que es, preconstituye prueba cuando dice estas cosas. Y habrá que sentarse y decirle, bueno, muy bien, un mecanismo en el que nosotros podemos afrontar esto, no solamente es estirar plazos, sino que ustedes colaboren en la identificación de todas las cuentas offshore en el exterior, de modo tal de que se manifieste esa existencia y nosotros podamos grabarla. Bien. Si las podemos grabar, fenómeno. Y a los acreedores privados habrá que decirle, bueno, muchachos, ustedes hoy tienen bonos en default, que valen el 40% de lo que originariamente tenían como valor. Bueno, si tienen bonos en default, porque el gobierno llegó al default, obvio. Bueno, nos sentaremos a discutir sobre la base de que eso vale 40% y veremos cómo avanzamos. Lo que no hay duda es que hay que avanzar en reestructuración, con estiramiento de plazos y con quita de capital. Ahora seguimos, Leopoldo. Hugo Aime, buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo? 9 días para la elección, ha pasado el primer no